Jóvenes, ¿cómo están? Saludarles. Esta es la materia de electrónica básica. El tema que vamos a ver es un instrumentos de medición eléctrica. Es muy importante porque en el momento de un funcionamiento de una máquina eléctrica siempre se llega a medir las variables que son el voltaje, la resistencia, principalmente en la parte electrónica, para ver el funcionamiento de estas. Por lo tanto, existen dos instrumentos principales que nosotros vamos a determinar, que sería el multímetro y la pinza amperimétrica. Vamos a ver los objetivos de este marco teórico que se está mencionando ahora. Diferenciar entre el voltímetro, amperímetro, ohmmetro, por lo cual dar a conocer el nombre de multímetro. Conocer las partes del multímetro y analizar su aplicación principalmente en la parte electrónica, lógicamente en la parte industrial, ya que este tema nos sirve también para electrotecnia y para medir circuitos eléctricos, tanto en la parte de automatización. O sea, este tema es fundamental para las otras materias, pero principalmente vamos a ver los fundamentos teóricos, por lo cual más adelante mostrará lógicamente ya la operación de este instrumento. Por tanto, esta teoría se puede decir que el multímetro se conoce también en la industria como tester. Muchos técnicos lo conocen con el nombre de tester. Van a haber bastantes personas que lo conocen como tester. Por lo tanto, es un instrumento portátil que nosotros podemos llevarlo para hacer justamente una medición y mantenimiento de una máquina eléctrica o un equipo electrónico. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros podemos determinar lo que es la corriente continua y corriente alterna. En electrónica principalmente se ve la corriente continua y voltaje continuo. Por tanto, se hace la medición del amperaje, que sería la corriente diferencial de potencia, que se conoce como voltaje o también se conoce como tensión, y por tanto se mide también la resistencia eléctrica. Lógicamente existen instrumentos de gama alta ya específicamente especializados que llegan a medir la capacitancia de un elemento, que lo vamos a ir analizando más adelante. Es importante conocer las partes de un multímetro. Prácticamente un multímetro es la unión de tres instrumentos fundamentales, que sería el amperímetro, el voltímetro y el ohmmetro. Como su nombre indica, el amperímetro llega a medir lo que es corriente eléctrica y el voltímetro llega a medir voltaje o diferencial de potencial y el ohmmetro resistencia. Entonces, en la parte electrónica se mide corrientes menores a un amperaje. Por eso es que la unión de estos tres se conoce con el nombre de multímetro o tester, como habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, jóvenes, si nosotros utilizamos el selector, cambiamos en el rango, como ustedes ven en el rango rojo aquí, pueden observar aquí en este rango rojo de aquí, que llegamos a medir la resistencia eléctrica, por tanto estamos en el ohmmetro. Si nosotros medimos la corriente, llegamos a medir en esta franja de color verde, o el selector podemos llegar a colocar en esta franja. ¿Cuál es la diferencia? En electrónica básica vamos a trabajar generalmente en la franja verde, donde trabajan con micro, mili y por lo tanto también amperaje. Máximo los instrumentos llegan a medir 1 o 2 amperes dependiendo de cada instrumento. Este es un esquema para mostrar las partes. Pero si nosotros hablamos de la parte industrial, tenemos que ver corrientes alternas que son arriba de 1 ampere. Pero este está limitado hasta 10 amperes. Este hasta 2 amperes, si son corrientes alternas pequeñas, micro. Y si queremos medir corrientes de 2 hasta 10 amperes, que es el límite de este esquema, nosotros llegamos a medir con estos dos puntos. Si nosotros quisiéramos medir voltaje, tenemos que agarrar el selector, el punto de guía, y colocar justamente en este otro rango en la parte derecha, y vamos a medir voltaje, pero vamos a medir voltaje continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir analizando
la corriente, perdón, el voltaje en circuitos electrónicos básicos, ¿no? Pero si decimos corrientes industriales, colocamos en voltaje alterno. Por tanto, este instrumento tiene dos puntos fundamentales: el punto común o el punto fijo o tierra que se conoce, y el punto de medición, que generalmente es un cable de color rojo. Este elemento se podrá observar ya en la parte operacional. Lo que yo quiero aquí que vean son las partes fundamentales que ustedes puedan entender en la parte gráfica, en la parte conceptual, para que cuando ya sea la parte operacional no tengamos una confusión. Por tanto, los instrumentos de medición o multímetro o tester también llegan a medir lo que son constantes de los transistores, ¿no? Para determinar dos tipos de transistores, principalmente PNP y NPN, que lo vamos a ir analizando más adelante. Por tanto, el visor o el display muestra los valores de estas mediciones que nosotros vayamos a realizar. Por tanto, señores, como ustedes observan, basta con la simbología que nos muestra para medir resistencia, amperaje tanto continuo o alterna, o voltaje continuo o voltaje alterno, y los puntos fundamentales para medir voltaje y resistencia. Por tanto, jóvenes, es muy importante hacer estas mediciones, conocer la parte teórica. Lógicamente, instrumentos de gama más alta llegan a tener más elementos que se pueden llegar a medir, varias variables como capacitancia, incluso se puede medir hasta temperatura. Pero con nosotros en la industria y mantenimiento y en lo fundamental basta conocer estos elementos y la forma de medir por este multímetro. Por tanto, otro multímetro más conocido como pinza amperimétrica prácticamente tiene los mismos elementos. Incluso tiene las dos pinzas que habíamos dicho para medir voltaje y lo que es voltaje y corriente eléctrica. ¿Cuál es la gran diferencia de este elemento? Justamente es muy importante conocer, porque en la parte industrial se llega a medir corrientes arriba de 1 ampere, 2, 3, 8, 20 amperes, 30 amperes. En electrónica básica, como les dije, es menor a 1 ampere. Ya es menor a 1 ampere, basta con el otro multímetro. Pero es bueno conocer que existe este otro instrumento que nos va a llegar a medir justamente corrientes elevadas. ¿Por qué es importante conocer? Porque en la industria, como les decía, hay corriente alterna y corriente continua. La continua es la que más se utiliza en elementos electrónicos. Y como son elementos electrónicos, lógicamente que esta pinza amperimétrica también tiene un rango de medición de corriente continua. Pero aquí está el pero: este instrumento llegaría a costar mucho más porque se mide corrientes elevadas, principalmente en la calibración de equipos o instrumentos que llevan o que se maneja elevadas corrientes, como ser las máquinas de soldar, los inverters. Alguna vez lo vamos a ir analizando más adelante. Por tanto, es bueno conocer que es bueno tomar en cuenta que cómo se representa estos instrumentos. Como ustedes pueden ver, el voltaje o el voltímetro siempre se tiene que medir en paralelo, es muy importante. Ahora, el amperímetro tiene que medirse en serie. Por tanto, jóvenes, es bueno que vayamos conociendo cómo son los esquemas para poder hacer la demostración en el laboratorio. Entonces, el voltaje siempre tiene que ser medido en paralelo y el amperaje siempre tiene que medir en serie. Es muy importante. Entonces, nosotros hacemos la medición según el esquema o según lo que nosotros llegáramos a hacer un mantenimiento. Es muy importante recalcar que durante una medición solamente se hace la medición en el rango que se tenga que medir. Si mido en amperaje, sería pues colocar el selector en amperaje; si es resistencia, en ohmmetro. Por tanto, si yo quiero hacer otro cambio de otra variable de medición, primero se tiene que quitar las pinzas y se tiene que hacer un cambio del selector sin hacer ninguna medición para cuidar el instrumento principalmente.
y tener mucho cuidado en la parte de medición de corriente alterna y ya sea continua, que lo vamos a ver más adelante en un video y en la parte práctica. Por tanto, señores, he querido demostrar y mostrarles justamente la parte teórica de estos dos instrumentos principales. Esperemos seguir avanzando esta materia. Por lo tanto, cualquier consulta, por favor, no duden en llamarme, o si quieren informarse más, por favor, aquí les dejo la página que ustedes es libre, pueden entrar a Wikipedia. Y es más, vayan informándose más. ¿Listo? Jóvenes, gracias, saludos. Hasta el próximo tema.